Buenas tardes, amigos de Canal Diseño MX. Tenemos aquí otra vez, afortunadamente, a Federico Gess con nosotros aquí visitándonos, platicándonos, iluminándonos de qué es lo que pasa en el mundo del diseño, con toda la trayectoria que tú has tenido, Federico, que en la primera ocasión nos platicaste de una serie de cosas que hiciste en Brasil, tus proyectos de innovación, bueno, de design thinking, y quedamos, ese fue el compromiso, que ahora nos íbamos a platicar del tema de innovación. ¿Qué pasa con esto? A mí me gustaría que antes, en breve, lo más breve que puedas, porque supongo que es muy largo, que nos platiques de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué diseño industrial? ¿Cuál fue la mecánica que te dio a ti en cuanto a la visión de la creatividad y de del diseño, que en ese entonces, hace 40 años quizá por ahí, ¿no? Andábamos de jóvenes, más o menos, ilusionados, aquel mundo que se nos aparecía como completamente novedoso, muy, muy primitivo, en México por lo pronto, claro, pero con un futuro increíble, éramos muy pocos y había mucho, mucho por hacer. Entonces, bueno, de verdad, el gusto de tenerte, cuéntanos qué pasa, qué ha pasado con Federico, joven de 20 y tantos años, a hoy, que mejor ni lo decimos, pero por lo menos 40 años después, ¿no? ¿Qué pasa con Federico? ¿Qué pasa? Bienvenido otra vez, qué gusto tenerte. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a Canal Diseño que me haya hecho esta invitación por segunda vez. Sí, agradecerte, Arturo, por la gentileza de recibirme nuevamente. Encantado, qué bueno. Y bueno, en breve, sí, somos colegas de la universidad, sí, somos de la misma generación, entonces esa parte de generación, sí, esa parte sí la conocemos muy bien. Bueno, yo tuve la gran oportunidad, sí, de ir a hacer una maestría a través del Consejo Británico a Royal College of Art en la ciudad de Londres. Royal College of Art está considerado como la más importante escuela de arte y diseño, particularmente en diseño del mundo. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, sí, ya son varios años que continúa al frente en todos los rankings internacionales. Es reconocida como la escuela más importante en diseño. Bueno, pero nosotros tuvimos ahí como maestro a Douglas Scott, ¿de ahí venía, de la Royal? Douglas Scott fue uno de los profesores de Royal. ¿No era Sir Douglas? Sir Douglas Scott. Sí. O sea, lo tuvimos de maestro. Sí, ¿no? Exactamente. Estuvo no sé cuántos años ahí con nosotros. Carlos Soto en alguna edición anterior nos platicó un poquito de detalle de Sir Douglas Scott. Sí, Douglas Scott. Y bueno, tuvimos ese tipo de maestros, qué interesante, ¿no? Sí, sí. Y para la época, pues sí, realmente era... ¿Y te influyó en algo la ventaja. presencia de este gran maestro? Porque además era muy cuate, era muy, muy cuate. Bueno, en realidad cuando yo llegué a Royal, Douglas ya se había retirado. ¿Sí? No. Yo tuve la oportunidad de tener a uno de los grandes, ¿sí?, de la época, ¿sí?, del movimiento sobre los métodos. ¿Sí? Mira. Y era profesor mío. Sí, tuve el gran honor de ser discípulo de él en esa época. Y bueno, sí, yo a través del Consejo Británico tuve esa oportunidad de ir a Royal, y realmente para mí Royal fue un cambio, sí, bastante importante en cuanto a mi visión sobre el mundo, sí, y las cosas que uno hacía, ¿no? Claro. Sí. Bueno, aquí hay una imagen, sí, sobre los colegas, sí, que hacían parte de Royal. A ver, hombre, pues eso ya sale en pantalla, sí, sale en pantalla y entenderemos. Sí, algunas de estas tribus urbanas, sí, si las vas a reconocer. Y en la época, Royal estaba formado por los punks, los hipsters, los mods, los rastafaris, los skinheads, los yuppies, los geeks, comenzaban los nerds. Una etcétera, colección increíble. Sí, era una fauna bastante diversificada de personajes, y eso de para mí, ideologías, de formas de vestir, de pensar, en todos sentidos, ¿no? Y una cosa muy particular, descubrí que la sociedad londinense, no solo londinense, en la Gran Bretaña, sí, está realmente perfectamente clasificado. O sea, quien es skinhead de los pies a la cabeza, ¿no?
¿sí? Viste como skinhead, piensa como skinhead, consume. Congruentes ¿sí? completamente. Sí, totalmente congruentes. Y jamás se va a mezclar con un Rastafari, con un punk. ¿Sí? Son tribus, ¿sí? opuestas, ¿no? Sí, en el punto de vista ideológico, en el estilo, en la expresión, ¿sí? tanto visual cultural, como ¿no? cultural, Pues ahí es donde etcétera. viene la gran diferencia y la influencia hacia los demás. Exactamente. Y bueno, eso obviamente para mí fue una gran experiencia, ¿no? Sí, llegado de un barrio popular de la Ciudad de México, sí, y toparme con esta variedad. ¿San Rafael o de dónde? Sí, no, de la colonia Anáhuac, Santa Julia. Santa Sí. Julia, fíjate. Sí. Todo un shock cultural impresionante. Entonces, el choque cultural inicialmente no lo fue tanto, ¿sí? Porque la parte, digamos, es muy fácil llegar y vivir en Londres, porque todo está organizado para que puedas vivir con la mayor tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy fácil, todo resulta fácil, los camiones funcionan en los horarios, las personas metro, llegan a la hora que deben de llegar. Underground. Sí. Entonces, en ese sentido no hay conflicto. El conflicto comienza realmente cuando viene este choque, ¿sí? ya de comportamiento, ¿no? El sentido que nosotros somos capaces de abrazarnos y abrazar a uno de estos chicos ingleses en Londres, pues para ellos simplemente les creaba un malestar terrible, ¿no? Un conflicto emocional, ¿no? Nosotros tenemos una proximidad de menos de 20 o 30 centímetros y nos sentimos bien. Ellos tienen que tener una distancia cuando menos de 1 metro para sentirse confortables, ¿no? Cosa que aprovechamos a nuestro favor, ¿no? ¿Sí? Sí, esto de la proxemia, ¿no? Sí, lo hacemos a nuestro favor porque cuando queríamos debilitar a alguien emocionalmente bastaba colocarle la mano en el hombro y eso ya hacía... ¿A un él o a un ella? Sí, a un ella, sí, independientemente. Mucho más a él que a ella, sí, mucho más. Bien, son estos rasgos culturales. Y dentro de esas características culturales está obviamente la percepción y la visión que ellos tienen sobre lo que llamamos diseño, ¿sí? Nosotros de alguna manera heredamos esto del diseño, fue llegando los pocos, ¿sí? Los fuimos absorbiendo de diversos lugares, y cuando yo me confronto con uno de los, digamos, lugares pioneros del diseño, ¿sí? No solo como país, sino como el propio Royal, sí, que data desde 1989, una cosa así, sí, la Real Escuela de Artes, de Arts and Crafts, ¿no? Arts and Crafts, sí, los 1890. Sí, finales del 19. Exactamente, sí. Y bueno, de ahí surge y da origen a Royal College of Arts, que posteriormente, unos años más tarde, ya adquiere el nombre. Y la gran diferencia era exactamente la percepción, sí, que se tenía sobre el diseño y la relevancia e importancia que tenía no solamente para la calidad de vida de las personas, sino como generador de bienestar, generador de riqueza, generador, sí, en fin, de toda una serie de satisfactores. Y bueno, esa influencia obviamente, si uno la absorbe, uno la adquiere, sí, y pasa a ser parte de la forma de ver y entender los universos. ¿Sí? En aquella época, sí, en las discusiones que teníamos en los bares, hablamos sobre una cosa que le llamamos el mundo del más. ¿Y a qué se refiere el mundo del más? Decimos que hay un mundo del menos, ese mundo que intenta economizar, intenta hacer las cosas baratas, de mala calidad, mal hecho, donde se le paga poco al trabajador, donde la materia prima es mediocre, donde no hay mantenimiento en las máquinas. Entonces se trata de la economía de reducir los costos, ¿no? ¿Sí? Y eso naturalmente lleva a las economías bueno, lo único que les resta es competir a través del costo. Tienes que ser más barato que los demás, y entonces está muy bien. Y en aquella época muchas cosas, sacrificas todo, ¿no? Todo, calidad, toda la calidad, la aportación social, en fin, sí, es un sacrificio terrible. Sí, el mundo del menos. Entonces hablábamos del mundo del más, y el mundo del más es el mundo del diseño.
Y entonces la teoría, la filosofía que hay por detrás, es decir, ¿sí? No te preocupes por bajar los costos, ¿sí? Preocúpate por aumentar el valor. ¿Sí? Si tú aumentas el valor, ¿sí? Naturalmente los costos se van a reducir. Y esa ha sido una filosofía que hemos llevado, ¿sí? durante todo el tiempo, ¿no? Hay una frase que yo sí he construido a lo largo de los años, en donde dice que la innovación es una jornada creativa. O sea, cualquier proyecto de innovación es una jornada creativa, sí, pero no solamente por los resultados, sino mucho más, sí, importante, principalmente por la manera de llegar a ellos. ¿Sí? Y esa es una de las grandes características del diseñador, ¿sí? Que nosotros seguimos por caminos totalmente, sí, inusitados y diversos para buscar cuáles son las soluciones que realmente, sí, van a hacer, sí, que aquello que producimos, ya sea un producto, un servicio, una experiencia, sea verdaderamente satisfactorio para las personas. ¿Sí? Que sea realmente enriquecedor a través de esta idea, sí, de aumentar el valor. Oye, y tú sabes aquel eslogan que se volvió muy famoso, que por ahí hasta la fecha algunos usan, el less is more, que viene precisamente de ese ambiente de que, bueno, y también en Nueva York, por ahí, diseñadores, sí, se preocupan mucho por hacer lo menos posible para que se aproveche lo más posible. Había esa teoría. Sí. Entiendo que no es que choque, aquí ellos hablaban en cuanto a no hacer tanto desperdicio de las cosas para poder aprovechar mejor las oportunidades, ¿no? Sí, y en realidad viene agregado esta idea de agregar valor. O sea, estas cosas. Sí, y entonces, sí, claro, ¿de qué manera sí hacemos que la relación, sí, de los costos con el valor sea, sí, lo más, digamos, lo más eficaz posible, en términos de valor? ¿Sí? Había todas estas ideas. El small is beautiful. ¿Sí? Lo menos que hagas que tenga mayor valor, eso es lo deseable, es lo importante, es lo el valor, esa es la gran, ¿no? Exactamente. Y hoy los negocios, cuando estábamos hablando de innovación en los tiempos contemporáneos, sí, lo que se habla sobre los nuevos emprendimientos es sí, cuál es tu propuesta de valor. ¿Sí? Y el valor viene medido en diversas maneras. En un producto no es solamente su estructura física, sí, sino estética, son todos los atributos funcional, que están vinculados alrededor de él. Eso es lo que percibimos como valor. ¿Sí? Y es lo que la gente está dispuesta a adquirir. Aquello que es significativo y relevante para ellos, ¿sí? Y que representan algún tipo de valor. ¿Sí? Y esta viene a ser un poco la filosofía de trabajo, es decir, ¿sí? El diseño, ¿sí? No es otra cosa más que la máxima expresión de esta idea de agregar valor en todos los sentidos para la experiencia humana. ¿Funcionalismo antes que estética? ¿Función antes que no, belleza? Hoy hablamos... yo hablo sobre algo llamado los vectores de la innovación. Y los vectores de la innovación son muy diversos. Está desde el funcionalismo ampliado, la ergonomía, ¿sí? Sí, el diseño ecológico, el diseño, el beautility, es un concepto muy importante para el diseño. Sí, el llamado beautility, porque no es... Yo nunca había oído ese. El concepto de beautility surge en el sentido de que la belleza no es una cosa cosmética y superficial. La belleza tiene una función, tan práctica como el asa que tiene esta taza. Y no solo porque da un valor, ¿sí? Todavía mayor, ¿sí? Para las personas que lo usan, sino que estimula, ¿sí? Al desarrollo creativo, al desarrollo de la productividad, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos con cosas bellas, nuestro trabajo es mucho más productivo, más eficaz, ¿sí? Y obviamente mucho más agradable, emocionalmente, ¿sí? Y relevante para nosotros. ¿Sí? Entonces el concepto de utility es cuando ya no hay un contraste, un compromiso entre la belleza, ¿sí? Y la funcionalidad. ¿Sí? La belleza es parte, ¿sí? Complementaria, integral, ¿sí? De la funcionalidad. Es una forma de función. Obligado para los diseñadores, ¿no? Diseñadores industriales, arquitectos, claro. Bueno, no sabía diseñadores gráficos, textiles, todas estas cosas. Ese es un punto obligado. Sí, el beautility es el fundamento, ¿sí? Me parece la percepción.
sí, que todo diseñador debe adquirir como parte fundamental de su formación. Sí, de su formación, claro. Y entonces de ahí deriva que tú, de manera particular tú, has desarrollado con un énfasis muy profesional, muy encauzado a esta funcionalidad, a esa utilidad, a ese valor, claro, la innovación. Es decir, innovar, ya nos dirás, está más allá de hacer cambios, sí, de que sea diferente. Esto no es innovación, no nada más que de ahí. Sí, ¿no? sí, la innovación, frecuentemente vemos que hay un mal entendido sobre innovación. Las personas lo confunden con novedoso. Sí, pero innovación en realidad es cuando nosotros introducimos una propuesta de valor, ya sea como producto, servicio, como experiencia, ¿sí?, al mercado, y existe un suceso, un éxito, ¿sí?, por parte de esa propuesta de valor. Entonces, cuando sucede la innovación. Si cuando nosotros tenemos una invención, ese producto nuevo, esa idea nueva, ya elaborada, ya estructurada, si la colocamos en el mercado y no tiene éxito, no sucedió la innovación. Sucedió sí la invención, pero no la innovación. Entonces la innovación por ese motivo se ha convertido hoy en uno de los principales paradigmas de la sociedad contemporánea. O sea, los países, las organizaciones, las empresas están buscando innovar porque la innovación significa las nuevas ideas, las nuevas propuestas de valor, sí, implantadas con éxito, sí, dentro de los mercados. Y eso que nos hace falta en México. Y eso nos hace falta, hace falta, yo creo que tenemos un retraso ya de unos 20 años. Es lo que quiero decir. Iba a decir 200, pero me dio pena. Sí, bueno, digamos, modestamente, yo creo que tenemos un retraso de 20 años, sí, y estamos perdiendo nuestra competitividad internacional. Sí, oye, entonces, sin embargo, perdón que interrumpa, hay grandes diseñadores, hombre, no serán muchos, pero hay un buen número de diseñadores mexicanos trabajando en el mundo como líderes de proyectos importantes, de empresas, ¿no? Es decir, sí tenemos la capacidad la tenemos, creatividad, conocimientos, tenemos la tecnología en la mano, eso no hay duda. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos hace como sociedad, y pensando en el mundo del diseño, ¿no?, como el gremio, como nuestro mundo, nuestro manejo? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que son varios factores. Uno de ellos, sí, creo que el más importante, es que no hemos sido conscientes de que necesitamos un ecosistema de innovación. Y ese ecosistema de innovación no es solo los diseñadores que lo hacen. Sí, son las instituciones, son las estructuras de gobierno, sí, son los programas de fomento, son las empresas, sí, son todos los organismos que de alguna forma sí, deberían ser responsables por incentivar y fomentar, sí, este concepto de innovación. Entonces ese ecosistema no ha surgido todavía, ¿sí? Existen algunas experiencias aisladas, ¿sí?, en algunos estados, en algunas ciudades, pero no hemos sido capaces de organizarlo y estructurarlo, sí, en forma, ¿no? Los diseñadores tenemos una buena parte de culpa de ello, ¿sí? No hemos sido capaces de comunicar de forma clara y precisa cuál es nuestra contribución en términos de valor, sí, para las actividades que hacen las empresas. ¿Sí? Y hemos confundido al público porque el público piensa que hablar de diseño es hablar de bonito, caro, bonito, sí, exclusivo, inalcanzable. Sí. Exactamente. Estatus, verdaderamente. Estatus, los diseñadores que quieren tener su nombre reconocido como autores. Sí. Y eso ha dejado ese diseño en manos, pues yo diría que de un aspecto totalmente comercialista, publicista, sin ningún tipo de responsabilidad en cuanto la responsabilidad que el diseñador tiene hacia su contexto, hacia la sociedad, hacia su entorno. Sí, porque entonces de repente estamos viendo un fenómeno elitista, un fenómeno muy selectivo, y estamos también separando las capacidades de diseño y de rendimiento social, como tú bien lo dices, a una élite muy establecida, y cuando estamos dejando todo atrás, que esa masa, esa gran digamos, sociedad que necesita
Bueno, hombre, decíamos, por ahí no está resuelto todavía en muchos casos una buena silla. Claro. Una buena silla que sea económica, accesible, ¿no? Que tenga una serie de características económicas, en fin. Y entonces, esa industria, y ahora yo me pregunto, a lo mejor es porque tampoco el mercado ha sido receptivo de estos bienes de diseño, y que ahí coincido plenamente contigo, y por esto el tema del canal diseño y un túnel, generemos un túnel para poderlo promover, que es todo el beneficio, todo el servicio que dan los diseñadores a través de la industria. Porque una cosa es el diseño, otra cosa es la que lo produce, y otra cosa quien los distribuye, y otra cosa que lo hace que nosotros tengamos, como tú dices, una taza en nuestras manos, bien diseñada. Pero entonces, yo regresaré un poquito. Federico, tú cuéntanos, ¿qué pasa entonces con tu trabajo? Sabemos que te fuiste a Brasil, bueno, has andado en España, has andado en Brasil, has andado en Inglaterra. ¿Qué pasa entonces con tus proyectos, que deben de ser evidentemente dentro de una carga total y otra puede ser congruente con esto que tú estás vendiendo ahora, además de la parte académica, que estás dentro de un programa del TEC de Monterrey que está sensacional y que platicamos? Sí. Es tuyo, esto es tuyo. Bueno, un poco la historia es, yo regreso de Inglaterra, regreso a México, Sí. entro como profesor a la UAM. Con una carga terrible de información y de... Sí, y con muchas ganas de transformar y cambiar las cosas, ¿no? Eso me dio oportunidad de ser coordinador de la licenciatura y posteriormente coordinador en la UAM de Azcapotzalco. Sí, coordinador de la licenciatura y posteriormente coordinador de la maestría en desarrollo de productos. Una maestría que fue creada por Gibbon Siepe unos años atrás. Ya. ¿Y sigue todavía? Creo que ya no. No, sí, desgraciadamente duró, cuando yo salí duró más dos o tres años y ya no, ya no continuó. Bien, eso me dio la oportunidad de ir a España. Sí, yo colaboré en la creación de la fundación del Centro de Diseño de Bilbao, que en esa época España estaba entrando a la Comunidad Europea, sí, y uno de los elementos competitivos, sí, como país eran obviamente los centros de diseño. Sí. Entonces decide crear un centro de diseño para el País Vasco, para atender a las industrias del País Vasco. Hoy el centro de diseño es una entidad muy importante, ha cambiado el nombre, se llama Agencia de Innovación del País Vasco. Y bueno, sí ha sido un... Pero estás hablando del 2990, finales de los 90. Sí, 1985, 86, más o menos. Y es cuando España entró en el mercado común europeo y apostó por el diseño, que digo, tenemos que apostar en México, pues apostemos todos por el diseño. Y España... Sí, ellos tenían 7 líneas estratégicas, una de las cuales eran centros de diseño. Barcelona. Y obviamente ahí tuvo un crecimiento muy importante. Sí. Bueno, posteriormente yo estuve en el centro de diseño, trabajé en despachos en España, en la ciudad de Algorta, muy próxima a Bilbao, y en Alemania, en Hamburgo. Yo en una época me convertí un poco el director de proyectos para empresas españolas, de proyectos que generábamos en el despacho de Hamburgo en Alemania. Bueno, más tarde yo regreso a la Ciudad de México, intenté montar una empresa de diseño, modestamente en Cuernavaca. Pasé 6 meses. El calorcito rico de Cuernavaca. Pasé 6 meses intentando alguna cosa. Perdí todos mis ahorros y no conseguí absolutamente. Ya decías por ahí que festejabas los éxitos por ahí. En esa época. Fíjate, no conseguiste proyectos. No conseguí absolutamente ningún proyecto. Pero lo que pasa es que tú andabas en casa de productos de esa envergadura, de ese nivel, tú traías esa información. Y entonces te sentiste seguramente muy frustrado. Sí, muy frustrado, y eso hizo que me fuera a Guadalajara. Donde me acogió un gran amigo nuestro, Raúl Flores. Que paz descanse, Raúl Flores. Un gran amigo. Raúl Arturo Flores. Raúl Arturo. Paz descanse. Él realmente me acogió en su despacho, me dijo, mira, aquí tienes un respirador. Vente para acá. Vente a trabajar conmigo, ahí hay teléfono, ahí hay todo lo que necesites, y aquí vas a tener oportunidades de
hospedaje por lo pronto y, sí, y comenzar a crecer, ¿no? Chambear. Bueno, nos convertimos en socios, sí, fuimos una de las principales empresas montadoras de stands, sí, en el pabellón de la feria de Guadalajara. Sí. Sí. Y en esa época me llegó una invitación para ir a trabajar a Brasil. Sí. Yo había estado en Brasil anteriormente en algunos congresos y seminarios, y yo había quedado fascinado de Brasil. Entonces, sembraste las semillitas de... Cuando tuve la oportunidad, sí, me fui a Brasil, sí, me fui a un laboratorio brasileño de diseño industrial. Laboratorio brasileño, Sí, claro. creado también por Guillermo Siepe, fue una iniciativa ¿Sí? de Guillermo Siepe que tuvo en Brasil. Él crea 3 laboratorios en diferentes regiones. Él se queda como director de uno de ellos, de la ciudad de Florianópolis. Cuando yo llego, sí, estaba ya un director, Eduardo Barroso, y entonces él me invita, sí, a quedarme a trabajar con ellos como investigador invitado. Consultor, investigador, Consultor, analista. Conocí una empresa, hice una consultoría para ellos y ellos me llamaron para ser director de diseño, una empresa de automatización bancaria. Más tarde yo creo un centro de diseño, un poco al modelo, sí, del que habíamos creado en España, en la ciudad de Curitiba, que se llama el Instituto de Promoción de Diseño de Curitiba. Se llama. Sí, hoy se llama Centro de Diseño de Paraná. Sí, pasó a ser una actividad en el Estado. Ya regional, digamos, más sí, del Estado. Sí, cambió totalmente la estructura. Sí, y bueno, posteriormente yo creo mi empresa que se llama Hawk Innovación, sí, originalmente fundada en Curitiba, después la llevamos a Río de Janeiro, sí, y bueno, sí, en 1994 fundamos la empresa y hasta hoy sigue viva y activa, ¿no? ¿Allá? Allá. ¿O aquí y allá? No, allá sí, mi socia es responsable de la empresa, sí, continuamos haciendo proyectos. Sí, y yo creé una empresa similar que se llama Safe Innovation, sí, un grupo creativo, sí, aquí en la Ciudad de México, sí, una empresa incubada, sí, en el Tecnológico de Monterrey. Ahorita platicamos ahí. Pero a ver, entonces tuviste 15 años en Brasil. 20 años. Ibas seguramente por un año y medio y te gastó 20 años. Sí. Pues sí, no dejan ir lo bueno, ¿no? Ahí te dejaron, ahí te atraparon, no te dejaron ir. Y Brasil en esa época sin duda era un lugar de grandes oportunidades, ¿no? Sí. Se veían los breaks en esta acá vino Barroso varias veces y tenemos por ahí algunas cosas también aquí en México. Sí, había participación, era bueno. Sí, una época de desarrollo muy, muy importante. Y también apostó por el diseño un tiempo. Y apostó no sé si hasta la fecha, pero apostó, dijo, va diseño. Y autoridades, bancos, gobierno. Hoy en día el diseño ya está plenamente instalado institucionalmente, sí, en las empresas, sí, en el entendimiento popular, ¿no? de qué es diseño. Hay muchos despachos de buena calidad, sí, de muy alto nivel, de nivel internacional, que compiten por premios en todos los grandes foros internacionales. Sí. Y entonces Federico regresa a México y entonces encuentras una posición también ahora interesante en el TEC de Monterrey. ¿Incubas empresas? ¿Incubas una empresa? Incubo una empresa que se llama Safe Innovation. Con el éxito necesario a través de la parte intelectual, la parte académica, la parte... Bien, lo que sucede que en la empresa que creamos, sí, en la ciudad de Curitiba, sí, una de nuestras estrategias era trabajar en productos de alta tecnología. ¿Sí? Había muchos despachos, había mucha gente que tenía competencia para crear un mueble, una lámpara, sí, pequeños objetos, digamos, de baja complejidad. Sí, y a nosotros nos interesaba estar en ese universo, sí, de los proyectos de alta tecnología, sí, y de una alta complejidad. Y eso nos lleva a movernos a otro terreno, ¿sí? Donde había muy pocos despachos preparados para hacer este tipo de proyectos. En aquella época éramos 3 o 4 despachos en Brasil,
sí, que estaban preparados para hacer ese tipo de proyectos. Sí. Nos acercamos a las incubadoras, sí, incubadoras donde estaban startups de alta tecnología, Claro. y comenzamos a desarrollar proyectos con ellos. Comenzamos a acercarnos a los centros de investigación que generan, sí, patentes sobre investigación básica, sí, y con ellos colaboramos para transformarlos en productos que, sí, que tengan una viabilidad, sí, sí, financiera, sí, y económica, sí, para convertirlos en proyectos realmente de innovación, ¿sí? Y fueron muchos proyectos que pudimos implantar con bastante éxito. Trabajamos sobre realidad virtual. Sí, tengo algunos proyectos Proyectos que estamos viendo. que vamos a ver, sí, de realidad virtual. Sí, muchos de ellos sí, de plataformas interactivas, sí, ya con recursos, sí, de simulación, sí, simulaciones diversas, en donde las personas se aproximan a un equipo y este equipo es capaz de capturar la imagen, sí, de esas personas, y las personas experimentan productos virtualmente a través, sí, de estos recursos tecnológicos. Claro, claro. Comenzamos a trabajar en algunas cosas relacionadas con salud, ¿sí? Algunos equipos que tienen que ver, sí, con tratamientos médicos, sí, bastante sofisticados, sí, equipos para la laparoscopía. Empezamos a trabajar, Bueno, sí, con gente que está en el mundo, sí, del mundo de la cinematografía, sí, que fabrican TPS, que fabrican cámaras, grúas, que lámparas. fabrican cámaras, lámparas, equipos, sí, y comenzamos a desarrollar junto con ellos, sí, proyectos de Equipamiento, sí, de pues, diseño de claro, equipamiento, claro, sí. claro. Y entonces eso nos ha llevado por diversos universos, sí, Caminos. actividades totalmente diferentes. ¿Y has sentido entonces aquí en México esa aceptación, esa, digamos, Yo diría que sí, convencimiento de lo que que estamos fue muy tratando de fácil, hacer? sí, porque yo Fue ya fácil. tenía, sí, un portafolio de proyectos, sí, de éxito, sí, implantados, y las personas, cada vez que les mostraba, sí, los trabajos, decían, bueno, es que no sabíamos que existía una empresa que hacía cosas como estas, sí, en México, ¿no? Sí, Claro, curiosamente. claro, claro. Esto Bueno, que estamos ahora, esto que estamos viendo, Sí. presentas, es lo que queremos difundir. Eso es lo que, y qué bueno que, o sea, a través tuyo y de otras, no muchas, desgraciadamente, personalidades, para que, pues, todos los que estamos viendo esto entendamos la magnitud, la trascendencia, la importancia, ya no se diga, claro, pero lo que nos va a beneficiar a México empresarial, a México tecnológico, a México usuario, a México sensible. Nos hemos quedado en una artesanía maravillosa, qué cosas más bonitas. Ay, México. Bueno, tenemos que meternos mucho en la industria, tenemos que vender nuestras cosas al extranjero. Ahora con esa circunstancia política, económica, social del mundo, ¿no? Por ahí nuestros vecinos, una a la izquierda, otra a la derecha, ¿no? Hablo de geografía, ¿no? Sí. No de política. Nos tenemos que poner muy listos, tenemos que ver más listos de lo que somos. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que hacer recurrir a personas como tú, diseñadores tecnológicos, es decir, industria, bueno, de tantas cosas, ¿no? Sí, sin duda hay una gran oportunidad. Sí, este conflicto que estamos observando, sí, más que preocuparnos, yo creo que es el gran área de oportunidad. A ver, Federico, sí, para el dinero país. sí hay. Dinero sí. Sin duda. Sí. Conocimiento, y que esto que estamos difundiendo, que no somos los únicos, tú sabes que el año que viene, el 2018, México va a ser capital mundial del diseño, la Ciudad de México en manera particular. Sí. Los organizadores están muy concentrados en este asunto. Es una relación de lo que era el ICSI, ¿no? Viene de allá, en fin, ¿no? Y nos eligen por algo. Y tenemos que aprovechar este medio, tu medio que tienes por allá en la costa académica, en la profesional. Claro. Todos debemos hacer ya una sinergia importante para que mostremos todo esto. Tenemos que Sí. por ahí dice, a mí no me gusta esta palabra, que cacarear, no me gusta la expresión fea. Pero tenemos que hacer que las cosas se visualicen, que resalten. Pero yo creo que principalmente en muchos de los foros quien está faltando, sí, es el emprendedor, es el empresario, sí, que todavía no está consciente, sí, de cuáles son las oportunidades que le ofrece el diseño. Este equipo que estoy mostrando aquí, con él ganamos el premio oro, sí, del International Design Excellence Award.
¿sí? Se trata de una empresa que fabricaba lentes, las lentes, ¿sí? Para anteojos, ¿sí? Y ellos se perciben que tienen que crear una nueva oportunidad de mercado, ¿sí? Porque obviamente sí, las lentes no son lo valioso, lo que son valiosos son los anteojos. No, sí, las armaduras. Las monturas y las armaduras. Y entonces, en una consulta que nos hacen, armazones. Sí, les ofrecemos la posibilidad de crear, sí, ópticas en línea, sí, virtuales. Lo que significa que una persona se sienta frente a ese equipo, ¿sí? Ese equipo va a capturar la imagen de la persona, ella va a seleccionar los diferentes tipos de anteojos que le interesan, ¿sí? Sí, y los va a experimentar virtualmente. ¿Sí? De manera que ella va a poder elegir, ¿sí?, cuál es el que mejor le queda, ¿sí?, que va de acuerdo a su fisonomía, ¿sí? Decide cuál es el tipo de lente, si es de lectura, si va a ser de lentes oscuros, si son lentes de grado, etcétera, etcétera. Se puede tardar el tiempo que quiera. La máquina es capaz de registrar todos estos datos, ¿sí? Una vez que el cliente queda satisfecho, sí, entonces, bueno, simplemente sí, coloca su tarjeta de crédito y 2 días más tarde sí, le entregan en casa sí, sus anteojos exactamente dentro de las especificaciones. Qué maravilla. Y así pueden ser zapatos, así pueden ser sombreros y lo que tú quieras. Exactamente. O sea que esa es la oportunidad, sí, que las empresas comiencen a entender que el diseño sí, no es solo hacer la máquina, ¿sí? Es sí, lo que les va a dar la oportunidad de identificar en dónde están las oportunidades de negocio. Claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? A través, obviamente, de diferentes productos y servicios que pueda estar interesado. Bueno, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? No solo, bueno, puede pasar Federico, claro, ¿no? ¿Dónde vas a andar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar en México? ¿Cuál es? Ya por ahí lo hemos platicado, que hay toda una inercia que tenemos que estar cuidando, que tenemos que estar vigilando nosotros los diseñadores, ya mayorcitos, ¿no? Porque ahora nuestra generación por ahí nos toca de alguna manera, pues, no solo poner ejemplo, como lo hemos hecho en términos de años, sino trascender más, pescar, entender estas oportunidades nuevas, ¿no? Que los muchachos la están viviendo, pero quizás no la están canalizando, o habrá que ayudarlos, o de la mano ir canalizando todas estas oportunidades con ellos, para que surja una revolución de innovación, ¿no? Innovadora, responsable, concluyente. Sí, yo creo que estos chicos que llamamos millennials, sí, ellos ya tienen una ruta, sí, que está siendo trazada. Sí, ¿sí? Okay. Yo creo que nosotros lo que tenemos es esa experiencia, tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender su propio lenguaje, duda, claro. Y traer nuestra experiencia al mundo contemporáneo. ¿Sí? Ser capaces de entender ¿sí? esa visión que ellos tienen y poder contribuir para eso. Yo espero que en breve tiempo vamos a tener ¿sí? una generación de diseñadores que realmente va a ser un impacto ¿sí? muy importante ¿sí? En el emprendimiento nacional. Muchos de ellos como sus propios emprendedores, ¿sí? Y muchos de ellos desarrollando ¿sí? los productos que tanto nos hacen falta, ¿no? O sea, tenemos que tener tomógrafos, ya no podemos seguir importándolos, tenemos que tener equipos médicos altamente sofisticados, hoy no es secreto para nadie, ¿sí? Si los institutos de física lo pueden hacer, tienen los conocimientos, tienen el instrumental, tienen las herramientas. Y lo que necesitamos son esos nuevos emprendedores. Claro. ¿Sí? Gente dispuesta a invertir, ¿sí? A asumir el riesgo de lo que implica la innovación, ¿sí? Y tendremos, si comenzaremos a construir este ecosistema de innovación. ¿No? Sí. Federico, antes de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, desgraciadamente nos podemos pasar aquí 8 horas, ¿no? Plática, pero yo sé por ahí que tú tienes un proyecto importante con el TEC de Monterrey. ¿Es posible que lo platiques? O mejor lo dejamos para una tercera sesión. ¿Cuál es tu proyecto? Es un proyecto nacional, ¿no? De la parte sur que tienes tú encargada. Sí, bueno, les puedo contar sí, de una manera muy breve. Realmente el proyecto es del Tecnológico de Monterrey. Sí. El Tecnológico de Monterrey se ha propuesto en un plazo de 4 o 5 años estar entre las 100 mejores universidades del planeta. Sí. Y es un desafío grande. Universidades de diseño. Sí. Estamos hablando de diseño. No, estamos hablando de todo universidades. El sistema. Sí, del sistema técnico. Sí. Sí, de manera que es un desafío sí, realmente muy grande. Alcances, claro. Hoy ya estamos dentro de las 200 mejores.
¿sí? Y el TEC se ha propuesto realmente transformar eso que llamamos en innovación educativa, Sí. ¿sí? En una de las principales motores o impulsores, ¿sí? De las nuevas formas de educación. Y está haciendo un esfuerzo muy grande en la capacitación de personas, en la elaboración de programas, ¿sí? Y uno de esos programas, que es el cual yo colaboro, se trata de comenzar a pensar en nuevas carreras, ¿sí? Dentro de las cuales el diseño forma una parte muy importante, claro. ¿sí? Que den una nueva perspectiva, ¿sí? Para el futuro, que por lo pronto está difícil de preverlo, y necesitamos preparar esas personas que tengan las capacidades, ¿sí? Para esos desafíos que todavía no sabemos cuáles son las herramientas, pero sabemos que las personas van a tener la capacidad de adquirirlas conforme ese proceso y las oportunidades va que se les va a dar y crear las oportunidades, ¿no? A lo mejor dentro de durante unos ese meses, ya que proceso. tengas resultados, nos platicas acá, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Alguna cosa que quieras platicar más de ti, concluir? ¿Cómo cerramos? Con Bueno, yo Federico? hoy en día me siento muy satisfecho, ¿sí? No solamente con el trabajo que estoy desarrollando en el mundo académico, ¿sí? Se ha abierto un espacio, sí, muy importante para mi actividad, sí, y dentro del mundo profesional también. Sí, hemos ganado la confianza de empresas importantes, sí, por decir algo, 3M. Sí, ha sido uno de nuestros clientes. Hemos hecho cursos de innovación para 3M, sí, que nos sentimos muy orgullosos. Empresas como BASF, sí, que es una empresa alemana, sí, de alto prestigio, sí, también nos ha llamado para desarrollar proyectos con ellos, aplicando plásticos de ingeniería. Sí, hemos hecho muchos proyectos con el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, sí, proyectos aplicando patentes en el áreas muy diversas de sistemas de sensores, de sistemas de análisis, de plasma, etcétera, etcétera. Sí, entonces yo me encuentro muy satisfecho porque veo que en el futuro tenemos un camino ya prácticamente abierto, ya caminado, y hecho, ¿no? O sea, y además ahí vienen cosas. Se trata de hacerlo crecer, incentivarlo, enriquecerlo. Sí, cuanto más gente participe en este camino, pues más pronto vamos a llegar al lugar que creo que merecemos. Sí, que merecemos, y que necesitamos. Merecemos lo necesitamos. Federico, pues muchas gracias otra vez, de verdad, muchas gracias. Quedamos con una tercera y cuarta y quinta sesiones que por ahí tendremos contigo. Sabemos que tus ocupaciones son de verdad múltiples. Yo te agradezco mucho tu presencia. A ustedes, amigos de Canal Diseño MX, muchas gracias por su presencia, por su participación. Acuérdense de escribir al correo de Federico Gess, que lo ven en pantalla. Acuérdense que diseño crea, innova, modifica, tantas cosas que el diseño, por ahí nosotros decimos que hemos dicho, diseño es todo es diseño, todo lo que nos rodea es diseño. Entonces, imagina el diseño, imagina, crea, comunica. Y esto es lo que necesitamos hacer, ¿no? Comunicar bien. Muchas gracias, no se pierdan, no dejen de ver nuestras redes sociales. Estamos aquí para servirles, estamos con ustedes, estamos trabajando para ustedes y para nuestra sociedad mexicana y la trascendencia que tengamos en el mundo. Muchas gracias. Bueno, más una vez yo agradezco a Canal Diseño MX la invitación, sí, Arturo, por haber estado conmigo en esta ocasión. Bueno, sí, y será un gran placer estar con ustedes otra vez. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.